muchas gracias a, pues a quien nos ven, ¿no? En este espacio de Ixtus, en este número dedicado al lugar, ¿no? Una cosa Conspiratio, de conspiratio, al lugar, son hermanos. una cosa extraña, pues, ¿no? Pensar en lugar, ¿no? Parece que es algo evidente, algo dado. Y hemos invitado en este número a nuestra conversación que tenemos con expertos cada número, pues a Mario Ramos Catalales, arquitecto y es urbanista, y tiene un proyecto, un despacho interesante que lleva por nombre Umbral. Yo voy para entrar en materias, para pensar el lugar, voy a leer el pequeño manifiesto que le da y que arropa y que le da sentido a este despacho, a esta idea arquitectónica que encabeza Mario, y a partir de esta reflexión suya sobre el lugar y la espacialidad, entrarle al tema que compete a este número, que es el Mm. lugar, ¿no? Y dice el manifiesto un umbral es el lugar infinito que sucede entre dos o más mundos. Es principio, neutralidad y transición. Nunca es blanco y negro, es un tono muy colorido de grises. No es algo abierto ni cerrado, sino algo entreabierto, un lugar pendiente. En el umbral nos interesan las estructuras vistas como entes que habitamos, susceptibles al entorno y resilientes al cambio. Vemos la arquitectura como una extensión más del cosmos, de la naturaleza y del cuerpo, como una necesidad inherente que siempre brota, siempre se manifiesta. Creemos en la materialización de ideas bajo principios éticos, formales y funcionales como los animales, porque sabemos que la arquitectura aparece cuando las palabras se reflejan en las formas. El umbral es un estudio de arquitectura ubicado en la Ciudad de México desde 2012. Diseña y construye proyectos de vivienda públicos, comerciales y urbanos en distintas partes del país. Yo sé que has ganado varios premios por tus proyectos arquitectónicos, ¿no? Que vienen amparados por esta idea. Para nosotros, Mario, uno de los temas fundamentales que están a lo largo del número que presentamos y del que ahorita formas parte, es algo bueno, lo que está de fondo, que se perdió. Es decir, la idea del lugar que tenemos ahora, que es casi la idea de una función, ¿no? De hecho, el número que presentamos surge de una anécdota interesante, ¿no? Cuentan que había un prostíbulo en Tepoztlán, y entonces el prostíbulo cerró y, pues la clientela seguía frecuentándolo, ¿no? Y yendo allá y se encontraba con que el prostíbulo ya no estaba. El hombre que estaba ahí, el encargado de cuidar el predio, harto de tener que dar explicaciones, puso un letrero y el letrero decía, aquí ya no es nada, ¿sí? Es decir, en la percepción de este hombre, que es un hombre moderno de la modernidad, ese aquí, que tiene una función gramatical, es un adverbio de lugar, ¿no? Tenías, era un lugar en tanto tenía función, es decir, en la medida en que era un prostíbulo, era un lugar. En el momento que se va el prostíbulo, deja de haber lugar, ¿no? Este, Totalmente. es un espacio vacío, que está aguardando la llegada de otra función, ya sea otro prostíbulo, una escuela, un hospital, para que vuelva a adquirir su condición de lugar. Pero lo que está en el fondo de eso sí es la pregunta y un montón de respuestas que hay allí. Hay ensayos bastante penetrantes, de Jan Roberto, de Iván Illich sobre el sonido, ¿no? Y campana, y de megáfono. Es que el lugar
el lugar es vernáculo, es la expresión de culturas, ¿no? Totalmente, Que se totalmente. expresaban, y la idea del lugar y la idea del espacio, la espacialidad newtoniana vino a romper un poco el lugar, esa idea del lugar, la destruyó y la volvió una función. Sí, tú te vas a decir algo al respecto, bueno, Sí, o sea, creo que justamente el lugar y el espacio se rompieron como de una manera parecida en el que empezamos a hacer distinción de la mente y el cuerpo, ¿no? Como estas dos figuras que son independientes el uno al otro, sin entender las implicaciones que en realidad cualquier manifestación constructiva que nos sirva para la habitar es una manifestación del cuerpo y de nuestras mismas necesidades, o sea, de la misma manera que un panal de una abeja está hablando de lo que la abeja necesita, ¿no? Y yo a veces pienso que es la razón por la que, por ejemplo, el techo a dos aguas es un concepto universal, como tan humano como el humano mismo. No hay que enseñarlo, no hay que entenderlo, son características del habitar que simplemente brotan, ¿no? Y que son un poco como que, no, que nunca van separadas del cuerpo y de la persona. ya te pregunto una cosa, tú dices el umbral, ¿no? Es decir, de hecho, que el umbral, lo habíamos platicado alguna vez, el umbral no es un espacio, ¿no? Es más bien es, es la división, algo extraño que divide un ámbito de otro ámbito, ¿no? Y Exacto. esos umbrales, que ya son divisiones, diría un arquitecto moderno, Sí, en justo. realidad expresan, ¿no? Expresan formas muy particulares del hábitat, ¿no? Que a veces, Totalmente. y que se manifiesta en esta idea que tienes del alma, ¿no? Que se la manifiestan mediante la corporalidad de determinada forma, ¿no? A mí me preocupa un poco la necesidad, la idea de necesidades, porque cuando hablamos de necesidades, son las necesidades que crea el mundo moderno, que crea el industrialismo, y yo creo que en esta idea de los umbrales, esta idea del habitar como realidades vernáculas y propias de una cultura o propias de un conjunto de personas, la idea de necesidad no está ahí, sino la idea de una expresión más que nada de vida y de relaciones con el entorno y de relaciones con la comunidad, ¿no? Totalmente, totalmente, que suceden en el margen de los umbrales. Por eso a mí el umbral me parece ese lugar importante a reconocer y habitar, porque es el umbral el que de alguna manera interconecta dos universos, ¿no? Interconecta dos formas de entender, ¿no? Ya sea un primer umbral de tu figura individual a tu figura vecinal, ¿no? Esas son dos formas o tu figura comunitaria, ¿no? ¿Quién eres tú como hombre y quién eres tú como sociedad, ¿no? Y también de ahí se va a otros distintos umbrales, siempre de manera fractal, ¿no? Que es lo que es una como cosa interesante, ¿no? O sea, yo sí creo que estas secuencias en la que los umbrales se van abriendo es de manera fractal, ¿no? Un poco como el diagrama de Mandelbrot, ¿no? Empezamos desde nuestro núcleo más cerrado, desde nuestra membrana más íntima, y es en esos límites, en esas barreras, en esos umbrales, en donde vamos cobrando conciencia de nosotros mismos y del exterior y de nuestra interrelación con el mundo, ¿no? Entonces, para mí ese lugar que también no existe porque es, o no existe bajo nuestro principio moderno, ¿no? De entendemos justo, ¿no? Los espacios como este lugar contenido, sin entender que es en esas fronteras, en ese espacio donde la membrana se abre, donde hace el intercambio con las otras formas, donde está el verdadero valor para mí, ¿no? Sí, oye Mario, yo quisiera, me coincido con todo esto que dices. Hay una idea
que Javier acaba de tocar hace un momento, que de alguna forma es la directriz de lo que estamos tratando de plantear en este número y que está en el texto de Jean Robert y que tiene que ver con esto de las necesidades, ¿no? De cómo el espacio es visto como un lugar que se puede aprovechar, pero para justo atender a ciertas necesidades, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Y entonces él justo denuncia como contrario a lo que tú haces, que es la vivienda personalizada, hay esta tendencia a rellenar el espacio, ¿no? Con edificios homogeneizados, ¿no? Los Big Sí, Rams, la todo, cajota, sí, la sí, sí, caja sí, sí, donde sí, sí. todo es igual, pero y entonces, y cercano a un centro comercial donde todo es igual, ¿no? Y que justo eso no es la idea del lugar, ¿no? Es como una manera como de homogeneizarlo todo y pensar que lo que hay que construir o que la arquitectura es generar un proyecto urbano donde las necesidades estén cubiertas y no donde realmente se habite y el ser humano pueda realmente concebir eso como suyo, ¿no? Hay una parte No, el texto donde totalmente. dice cómo la gente compra o invierte en estas casas o departamentos o lo que sea, con una ilusión de voy a llegar a vivir ahí y en un corto tiempo se harta de eso, ¿no? Porque todo es homogéneo, todo es igual, todo... eh, eh, pero eso es un reto para la arquitectura contemporánea y para todos los proyectos de No, vivienda. totalmente. ¿No? Totalmente es un reto. A ver, mira, te voy a decir, te voy a poner como cierto ejemplo, ciertos ejemplos en los que sufres estas crisis, ¿no? Yo llamo que es como una problemática en el que la serpiente se muerde su propia cola, ¿no? Llegan y te dicen, vamos a hacer este nuevo edificio de departamentos en tal o tal zona. Entonces te llegan los de ventas y los del estudio de mercado y te dicen, mira, ya estuvimos analizando en la zona y ¿qué crees? Los que mejor se venden son el tipo Big Grand, cabrón. Cajas de cartón, cabrón, de 15 pisos, no se van a tardar en construir nada, te va a salir una inversión de locos, que no sé qué, pues entonces ahí va el desarrollador y hace su caja de cartón, ¿y qué crees? Se vendió en chinga porque fue tan barato, fue tan accesible que un poco como que se alinea a esas presiones del mercado y la gente lo acaba pagando, cabrón. Entonces, de alguna manera, a ver, como igual como en el texto de Robert, o sea, no tenemos escapatoria, o sea, ya esta fuerza de la deshumanización de los espacios en realidad, pues ya es un motorcito andando que se autoalimenta, o sea, él mismo se comprueba a sí mismo a través de sus estudios de mercado y a través de sus autovalidaciones que tiene razón. Y esa maquinita, pues no, casi no tiene posibilidad de que, o sea, yo estoy seguro que hay miles de formas, y es más, pues las sabemos los arquitectos, ¿no? Miles de formas del habitar que son mucho más dignas de las que nos ofrece el entorno construido actual. La realidad es que esas que logramos saber, o sea, yo llego a decir que los buenos proyectos que he hecho es porque pues está esta maquinita y logré meter una, pero o sea, si iba más rápido esta maquinita me la choca, ¿no? O sea, creo que es un poco de la arquitectura, hay que insertarla en un motor que va en quinta velocidad y hay que meterlo. Y hay unas que entrarán y otras no van a entrar. Sí, ahora todo el problema de esa deshumanización, que también lo hemos hablado mucho con Javier, es ese asunto de la necesidad, ¿no? Hace poco también oía a una persona que trabaja en el Infonavit y hablaba un poco de los proyectos de desarrollo aquí urbano dentro de la ciudad. Y es lo mismo, ¿no? Big Grant es para la gente que lo puede pagar y aquí decía, vamos a desarrollar una vivienda muy, muy, muy accesible, muy básica, pero es esa tensión entre la necesidad, cómo atiendes una necesidad, pero pues qué se podría hacer para que sí se atienda esa necesidad, pero no de esa manera No, deshumanizante, ¿no? totalmente. Entonces, No,
Sí, no, ¿Y no. cómo podemos decidir nuestras necesidades? Porque la Claro, realidad de este tipo de desarrollos es que imponen nuevas formas de necesidades que alienan por sí, completo el uso y el habitar, ¿no? O sea, estos tipos de desarrollos son para que tú puedas llegar con tu coche, dejárselo a un ballet parking casi, que no sé qué, no ver a nadie, llegar a tu propio elevador y subir a tu propia casa, tener tu propia lavandería, tu propia miscelánea en ese edificio y básicamente poderte enclaustrar y ser prisionero, ¿no? Así un poco también citando a Robert, ¿no? O sea, a final de cuentas es una prisión voluntaria en el que pues el mercado está orillando a que pues las personas vivan en estas cápsulas contenidas, cerradas y completamente alienadas de su entorno y de su ciudad, ¿no? O sea, tú vas a estos lugares y el perímetro de estos edificios pues son lugares de nadie porque justamente estos habitantes no están transgrediendo estas fronteras y no están permitiendo que el edificio tenga una dinámica de flujos con él, ¿no? O sea, un poco que pueda hacer ósmosis, ¿no? La arquitectura tiene que poder transgredir estas barreras y esto, pues, es la destrucción del barrio, o sea, este tipo de desarrollos, ¿no? sí, de la calle, de la De comunidad, la calle, de la de la vida comunidad, de la del comunidad. vecino, de la diversidad, de miles de cosas. Claro, claro, Javier, tú quieres. Se congeló Te Javier, congeló un poco. congeló un poco Javier. Pero bueno, sí, bueno, esto que dices es una preocupación de nuestro proyecto, eso cómo se sacrifica la vida y ves de la vida en la calle, ¿no? Lo que dices, la vida Se sacrifica la vecinal. vida en la calle. Y eso cómo acaba también con, pues con un proyecto urbano verdaderamente humano, porque lo que dices tú, la gente termina como viviendo en unos guetos, ¿no? Además, construidos de manera que justo lo que tú decías, tengas que tratarlo menos con el vecino, ¿no? Exacto, Y exacto. Si puedo no verlo, mejor. ahora, ¿cómo pensarías tú que un proyecto urbano, un proyecto, pues desde tu perspectiva como arquitecto, podría como contribuir a recuperar esa vida comunitaria, ¿no? O esa forma como de pues de volver a sernos humanos, ¿no? Porque en las ciudades cada vez, al menos en las ciudades grandes, ¿no? Y he visto que sucede cada vez más también en algunas ciudades pequeñas, al menos de México, que sí hay estos proyectos de desarrollo donde se trata como de minar la vida en la calle, ¿no? Lo propiamente humano, lo que decía Javier hace rato, donde habitamos con los demás y justo esta tendencia a encapsularnos. ¿Cómo, o sea, tú crees que sí podría darse una especie de proyecto urbano, un proyecto de arquitectura que tuviera como objetivo recuperar esa vida comunitaria? Reporta Javier, Sí. perdón, que se le Ah. fue la luz, que se le fue la luz y por eso se quedó sin red, pero que sigamos nosotros Venga. platicando. Mira, sí, por supuesto que lo veo posible, como en un contexto ahí como un poco utópico, pero creo que para poderlo implementar sí tendría que seguir ciertas reglas, otra vez como citando como a Mandelbrot, ¿no? O sea, ciertas reglas de fractalidad. O sea, para mí no puedes hacer ciudad si no hiciste primero barrio. Claro, No puedes hacer un barrio si no hiciste primero una red vecinal fuerte, ¿no? Y no puedes hacer una red vecinal fuerte si no tienes el entorno que te permita tener esta dinámica con tus vecinos, ¿no? O sea, yo creo que para poder conseguir ese bastión final, tendríamos que empezar desde la construcción de unas redes vecinales fuertes, ¿no? Que son las partes que nos hacen falta desde lo más básico. ¿Quién soy yo con mis vecinos inmediatos, no? O sea, si estás en un edificio condominal, si estás pues en una colonia con mucha diversidad de tipologías, o sea, esa se me hace como la célula
pues la célula principal para poder proyectar eso a nivel ciudad. Yo creo que tenemos una desconexión absoluta de repente de reclamar o de estar como muy a la cabeza de cosas que le suceden a la ciudad y estar cero involucrados con lo que pasa en tu calle, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces creo que somos seres en el que somos seres comunitarios y nuestra forma de ser comunitarios se va proyectando en gran escala. Yo creo que tenemos esa desconexión. Yo por lo que siento que las ciudades están completamente desarticuladas es porque los barrios están desarticulados y los barrios están desarticulados porque los vecinos están desarticulados y los vecinos están desarticulados porque las formas en las que convivimos entre vecinos están desarticuladas, ¿no? Y ahí se va pues, un poco ya hasta pues la arquitectura, ¿no? Y la manera en la que hemos decidido hacer estas torres, estos fraccionamientos en las afueras de las ciudades con la casa repetida 400 veces, ¿no? Y esas son fuerzas del mercado, ¿no? Entonces, creo que no hay salida, es la realidad, pero creo que hay frentes que resisten y esos frentes que resisten no creo que vayan a ser gigantes ni a nivel ciudad. Creo que van a ser siempre fuerzas vecinales y fuerzas barriales resistentes, ¿no? O sea, creo que de eso se va a tratar. Sí, claro, porque el desarrollo urbano ha seguido desarrollándose de una manera que ha ido minando esa vida, como dices, vecinal, comunitaria. Entonces ahora en realidad también el otro, ¿no? El vecino se ha vuelto una pesadilla, ¿no? Es decir, esto que se Totalmente, deberíamos haber partido de la idea de barrio, de que estamos compartiendo justo un espacio común, que justo, nos viene bien habitarlo, ¿no? Juntos y construirlo juntos. Ahora con estas parcelas, pues más bien en los pocos momentos donde hay que convivir con el vecino, eso es motivo de conflicto, ¿no? Hace poco justo exactamente, en un coloquio de vivienda alguien decía, bueno, sí, pero ¿a poco decimos de los malos vecinos que solemos ser, ¿no? De cómo hay un conflicto constante, pero pues sé que ese desarrollo urbano ha generado o ha empeorado To- esas tensiones. totalmente, totalmente. Es una fuerza que incluso ahorita me venía a la mente que hay otro concepto pertinente que destruye mucho la manera en la que habitamos, que tiene que ver con el tiempo. Sí, El tiempo, al ser una variable importante para el desarrollador inmobiliario, acaba pervirtiendo los modos. El tiempo nunca fue una variable para nosotros, para la dignidad espacial, ¿no? Y el mercado ha provocado que si este edificio no es rentable en año y medio, o si no lo empezaste a vender en un año y medio, te empieza a cobrar factura porque el dinero mañana quiere ser más de lo que es hoy. Y entonces esa necesidad de voracidad y de pues exceso es lo que también mantiene unas políticas urbanas de depredación, o sea, literalmente de depredación. Es al objeto construido, al desarrollo inmobiliario, no le importa nada más que responderle al gran patrón que es el dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, yo sí, sí, siempre como que añoro estos momentos en el tiempo, en la historia del humano, en donde construíamos y le dedicábamos el tiempo porque significaba algo, ¿no? O sea, ahorita no nos atrevemos a hacer cosas dedicadas con el tiempo, ¿no? Siempre tienen esta variable que de alguna manera, pues no es humana, no es natural, no es de nosotros. Esto es un monstruo que nos está dictando cosas que no nos pertenecen, ¿no? En mi opinión. claro, claro, y bajo la idea de que hay que atender una necesidad urgente y entonces hay que hacer caja, Urgente, ¿no? Hay, exacto, urgente, hay que urgente, meter a ya, la gente ahí, ¿no? Bueno, pues exacto. ha terminado el tiempo, pero se nos fue la luz con Javier. Entonces, Javier, tú añade algo más Pues yo quisiera, Mario.
un cierre, ¿no? A partir de lo que hemos, ¿cómo cerrarías a partir de esta reflexión frente a un mundo pues ya desfigurado en su lugar, en su hábitat, en sus percepciones del lugar y en su percepción del habitar? ¿Qué posibilidades hay? Hay posibilidades, hay elementos a partir de esta reflexión que puedan recuperar algo de lo que fue el lugar, esta, esta creación casi común de determinadas culturas, ¿no? O en determinadas zonas, o estamos realmente condenados a una fractura, a ser personas dependientes de toda la construcción, eh, yo la llamaría sistémica, ¿no? Cuya finalidad es la depredación, es el consumo voraz, es el sometimiento voraz, es el someter a las personas y a la realidad a elementos puramente instrumentales, ¿no? Eh, no sé si haya salidas o simplemente son, como lo acabas de decir, formas de la resistencia alternativa, nada más, ¿no? Es decir, Eso. espacios que resisten una avalancha que quizá habrá que esperar su desfondamiento para que esta memoria que aún se expresa en estas resistencias pueda rearticular nuevamente un mundo humano, un mundo proporcional, un mundo habitable. Totalmente. O sea, yo creo que nuestra única solución, o sea, este monstruo, esta vorágine, este ser que, ¿no? De las mil cabezas que ni siquiera le podemos poner cara ni figura, ya se desbordó y creo mucho en la resistencia y creo en esa resistencia que nace a partir de la pequeña escala. O sea, creo que si vamos a recuperar las ciudades, es porque estamos recuperando primero los barrios, ¿no? O sea, no creo que definitivamente la lucha la vamos a tener que crecer como una pequeña bacteria, como un pequeño clúster de bacterias que empiezan a comer al host y que van creciendo de una manera orgánica, pero de una manera fractal. Creo que estas buenas formas de la interacción humana están en nuestro espíritu. O sea, creo que no, creo que esta crisis y creo que o sea, lo que es evidente también es que esto lo siente mucha gente, ¿no? O sea, y esta crisis y esta despersonalización y esta crítica, aunque podrá ser de un nicho, también es algo muy generalizado, tampoco es algo que no nos estemos dando cuenta. Entonces, yo creo que definitivamente hay una avalancha y confío en que esa avalancha se va a desbordar. Tenemos que esperar ese desborde porque pues es insostenible per se, ¿no? Yo creo que o sea, cualquier gráfica que solo quiera crecer, pues tiene un punto de quiebre y nos tocará a nosotros re- reestructurar a partir de estas células eficientes, ¿no? A partir de los primeros umbrales, ¿no? Que es mi ser y mi vecino, o sea, esa primera frontera, si no tenemos esa membrana, esa primer membrana de quién soy yo con mi contexto inmediato y en mi célula eficiente, pues nunca, yo creo que esa célula nunca va a poder proyectarse. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Mario. Sí, No, muchas muchas gracias a gracias ustedes. por estos minutos y increíble conversación. Y pues bueno, seguiremos en la resistencia para, Es la para, resistencia. para recuperar el habitar verdaderamente Sí, humano. totalmente, totalmente. Tenemos pues, simplemente, no, de hecho no hay nada que tengamos que hacer. Ahorita me quedé pensando, no hay nada que tengamos que hacer en realidad más que seguir resistiendo. Sí, y seguir trabajando desde, pues como dices tú, tus espacios, nosotros en el nuestro y pues seguir adelante. Muchísimas Sí. gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mario. Gusto, Javier.